es el dueño de Colombia, bendito el Señor. ¿Cuántos de ustedes que están allí en sus casas, que están allí en sus hogares, quieren que Colombia sea una nación próspera, una nación grande, una nación bendecida? Por supuesto, esto está en nuestro corazón, que nuestro país sea un país prosperado y bendecido. Padre Santo, te damos las gracias por este hermoso país que tú nos has dado como nación. Te damos la gloria, Señor, y bendecimos hoy a Colombia, Señor. Hoy bendecimos a nuestra patria y hoy confesamos, Señor amado, que amamos a Colombia, Señor, y que bendecimos, Señor, a nuestro país desde la Guajira hasta el Amazonas, desde las costas del Pacífico hasta los llanos del Oriente, incluyendo las montañas, Señor, las grandes ciudades, los ríos, pero ante todo, Señor, los habitantes de nuestro país. Te damos la gloria, Señor, y te rogamos que tú, Señor, levantes a Colombia, Señor, que todo lo que viene contra nuestro país sea anulado, sea destruido, y que Colombia sea prosperada. Lo rogamos y lo pedimos todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Cuando el ateísmo quiso tomarse países y los arruinó, cierto que sí, a nivel mundial, a través precisamente de ideologías ateas, de ideologías que destruían la moral y destruían las naciones, muchos países fueron protegidos de esa influencia destructiva que traía pobreza, que traía desintegración de la sociedad, que traía crisis y que traía no desarrollo y no avance, sino desgracia y miseria. Hubo varios pilares en esas naciones que se opusieron a esa línea comunista, atea, contra Dios, y que trajo ruina a las naciones. ¿Y qué fue lo que guardó a esas naciones de esos sistemas que destruyen los países? ¿Qué fue lo que trajo la construcción de naciones fuertes, de naciones prósperas, como las naciones en su tiempo, las naciones de Europa? Cierto que sí, las naciones del norte también de América. Fueron tres pilares muy importantes que quiero compartir con ustedes. Y quiero compartir con ustedes precisamente el tema construyendo naciones fuertes y prósperas. Pero estos tres pilares que voy a mencionar fueron los que permitieron que esas naciones no cayeran en la ruina, en la pobreza, en la desintegración. Y los tres pilares que usaron primero fue la fe en Dios. La fe en Dios. En segundo lugar, el patriotismo, el amor al país, cierto patriotismo. Y en tercer lugar, el valor de la familia. Es muy importante que estos tres elementos permitieron que las naciones no sucumbieran ante el ateísmo, ante el secularismo y ante filosofías que sumieron a otros países en la ruina, en la violencia y en la destrucción. Los quiero volver a mencionar. Primero, la fe en Dios. Segundo, el amor a la patria. Y tercero, el amor a la familia. Cuando un país guarda estos principios, será un país prosperado, será un país estable y será un país guardado del caos, de la violencia, de la desintegración. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, el patriotismo. Y en tercer lugar, la familia. Y hoy desde este lugar estamos anunciando que como iglesia cristiana, primeramente amamos a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, somos patriotas, amamos nuestro país. Es muy importante entender que para nosotros Colombia es importante y que Colombia es nuestra causa, que nosotros amamos a Colombia, que nosotros queremos que nuestra nación sea una nación grande. No somos como aquellas personas que a través del vandalismo destruyen el bien público y el bien privado, y destruyen el comercio y destruyen lo que la gente ha construido con tanto esfuerzo. Que por ejemplo queman en los campos los ganados de las personas que han trabajado, secuestran, se levantan en armas para matar a los mismos ciudadanos. No, nosotros amamos a Colombia, queremos la prosperidad de Colombia, somos gente que ama al país. Y también somos un pueblo que propende por la familia que Dios estableció, un hombre y una mujer bajo el pacto
ante Dios y ante la sociedad, que se unen para cumplir los propósitos de Dios, ¿cierto que sí? Cuando la familia es fuerte, las naciones son fuertes. Pero quiero hacer énfasis hoy en la primera parte de estos fundamentos que fortalecen la sociedad, y el primer fundamento es la fe en Dios. ¿Cierto que sí? Es muy importante entender que Dios es real. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy importante entender que creemos en Dios. Esto es muy, pero muy importante. El conocimiento de Dios y la fe en Dios hace que la nación sea grande, que la nación sea fuerte. Yo le quiero preguntar, ¿cree usted en Dios? Y por supuesto dirá que sí. Muy bien, importante esto. Pero nosotros tenemos que entender que la fe en Dios implica también creer en sus mandamientos, creer en su palabra. Hoy confesamos desde aquí que Colombia es una nación creyente. Esto es muy importante. Colombia cree en un Dios que creó los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros. Es decir, que no surgimos sencillamente de la evolución materialista, sino que un Dios amoroso nos creó con sus propias manos y sopló en nosotros aliento de vida. ¿Puede usted darle gloria a Dios y decir: gracias, Señor, porque nos creaste? Esto es muy importante. Creemos en ese Creador sabio, en ese Creador amoroso, en ese Creador bueno, en ese Creador que es ese Dios que amamos, que es nuestro Padre Celestial. Esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque no estamos creyendo que sencillamente surgimos de la materia, ¿cierto que sí? Sino que Dios creó precisamente todo lo que hay y que le damos la gloria y le damos la honra. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a pensar también que Dios es el creador, pero también que Él es el que ha establecido los mandamientos, que es un ser moral. ¿Qué quiere decir que es un ser moral? Que Dios es bueno y no puede hacer nunca lo malo. Gracias a Dios por nuestro Dios. Es el único Dios. Por eso la palabra de Dios dice que hay un solo Dios. Un solo Dios. Ese es el creador de los cielos y de la tierra, que se revela en su palabra, pero es un ser moral. ¿Qué quiere decir? Que Dios es bueno, que Dios, por su naturaleza moral, no puede hacer lo malo. Gracias a Dios por esto. Él siempre hace lo bueno porque es bueno. Siempre hace lo justo porque es santo y es precisamente justo. Es muy importante entender esto. Y todo lo que Dios hace tiene que ver con la moral, ¿cierto que sí? Él es la fuente de la moral. Y nosotros como seres humanos entendemos que fuimos creados a la imagen de Dios. Y uno de los aspectos de la imagen de Dios en nosotros es que hemos sido creados seres morales responsables. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el ser humano no fue creado sencillamente como un animal, ¿cierto? El animal no piensa en lo que es bueno y lo que es malo, sino que sencillamente vive su vida. Mas el ser humano tiene una conciencia que Dios ha puesto en su corazón, y esa conciencia le dice qué le agrada a Dios y qué no le agrada al Señor, ¿cierto? Por eso cuando la persona va a hacer lo malo, su conciencia le dice no lo hagas, porque es como el semáforo del alma. Cuando se coloca en verde el semáforo nos da libertad para avanzar. Cuando se pone en rojo debemos detenernos, porque somos seres morales. ¿Por qué somos seres morales? Porque nos creó Dios, que es un ser moral. ¿Qué es ser moral? ¿Qué es un ser moral? Un ser moral es una persona que tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero que está obligado a hacer lo bueno. Qué maravilloso es esto. Nuestro Dios es un ser moral que está por su naturaleza ligado al bien, es decir, no puede hacer lo malo, pero nos hizo a nosotros seres morales en el sentido de que ha puesto en nosotros el discernimiento por su Espíritu Santo de lo que es bueno y lo que es malo, pero que estamos obligados moralmente a hacer el bien. Desafortunadamente, la raza humana, todos nosotros hemos pecado contra Dios. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros los seres humanos
humanos, aunque Dios nos creó para hacer lo bueno, muchas veces hemos hecho lo malo, ¿cierto? Hemos decidido el camino de la maldad, hemos decidido el camino del pecado, y por eso la crisis de las naciones. ¿Por qué las naciones? ¿Por qué las familias? ¿Por qué las sociedades sufren tanto? Por causa del pecado. El mismo Dios dijo: la paga del pecado es la muerte. La desintegración familiar, la desintegración nacional, la desintegración económica, la destrucción del ser humano es a causa del pecado. El pecado produce pobreza. El pecado produce destrucción familiar. El pecado produce enfermedad física, y el pecado trae mucha destrucción. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor, al vernos en la condición pecaminosa, nos envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para perdonar todos nuestros pecados. Gracias a Dios que Dios nos hizo agentes morales libres, es decir, que podíamos decidir hacer el bien o podíamos decidir hacer el mal, y decidimos hacer lo malo, mas sin embargo Dios nos dio la solución. La solución es el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es muy importante entender, aunque todos pecamos, hay una respuesta a nuestro pecado: es el Señor Jesús. Quizá usted está dándose cuenta que ha sido víctima de sus propios inventos, como dice el dicho popular. Es decir, el pecado lo ha alcanzado. ¿Por qué? Porque hoy está enfermo a causa del pecado, porque su hogar se ha destruido a causa del pecado, porque su economía se ha deteriorado a causa del pecado, porque su vida emocional y su vida física se ha ido acabando a causa del pecado. Le tengo buenas noticias: el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y para darnos una vida nueva. Volvamos hoy al Señor en arrepentimiento. Digámosle: Padre, perdona mis pecados, yo necesito de ti. Reconciliémonos con Dios hoy, que hoy nos volvamos a Dios para que la bendición del Señor venga sobre nuestras vidas. La Biblia nos enseña que la creación que Dios ha hecho es una creación moral, es decir, hay leyes para los seres humanos que debemos nosotros cumplir, y que si estas leyes se cumplen, nosotros seremos bendecidos, ¿cierto? Nuestra familia será bendecida y nuestro país será bendecido. La moral cristiana, la moral de la palabra de Dios, es la que sostiene las naciones como naciones prósperas y bendecidas, ¿cierto que sí? La moral cristiana sostiene las naciones, pero la inmoralidad es algo que destruye los países. ¿Por qué los países se destruyen? Porque no tienen en cuenta los mandamientos de Dios, porque no tienen en cuenta la palabra de Dios y se destruyen, ¿cierto que sí? Pero hoy les quiero animar. Queremos ser una nación bendecida, próspera, queremos tener familias estables y firmes, queremos ser nosotros prósperos también. Es importante entender que debemos volver a los mandamientos de la palabra de Dios. Primero, a la fe en Dios, y segundo, a los mandamientos de su palabra. El secularismo dice que los mandamientos cristianos son peligrosos, ¿cierto que sí? Pero déjeme preguntarle, estos mandamientos, de los 10 mandamientos de Dios que dice no robes, no mates, no codicies, si se guardaran estos mandamientos no habría tanta gente en las cárceles, ¿cierto que sí? No habría tanta gente en los cementerios por haber muerto violentamente. No habrían tantos hogares destruidos si guardáramos los mandamientos de Dios. Es decir, que los mandamientos de Dios, como vamos a ver más adelante, son para bendecirnos, gloria a Dios. Por eso yo le quiero animar estos dos principios. Primero, la fe en el Señor, pero una fe bíblica, no una fe mística, sino una fe bíblica, entendiendo que el carácter de Dios se revela en las Sagradas Escrituras, y que también Dios nos ha dado mandamientos para vida, para prosperidad, para poder avanzar. El libro de Deuteronomio capítulo 11 verso 1 dice la palabra del Señor: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Es decir, Dios es un Dios que nos da mandamientos, son mandamientos de carácter moral, ¿cierto que sí? Y la moral de Dios, la moral judeocristiana, engrandece la nación. Dice la Biblia que la justicia, es decir, guardar los mandamientos
mandamientos de Dios hacen grandes las naciones. Y aquí nos hace una amonestación. Primero, que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Que hoy nosotros podamos decirle: oh mi Padre, yo te amo, yo quiero que tú seas esa persona más importante. Cuando tú colocas a Dios de primero, Dios también te dará prioridad en sus bendiciones, bendecirá tu familia, bendecirá todo lo que tú hagas. Pero hoy tenemos que decirle: Señor, yo quiero amarte, yo quiero que tú seas el primero en nuestras vidas, y que saquemos todo ídolo. Dice la palabra de Dios precisamente en los mandamientos del Señor: no tendrás dioses ajenos delante del Señor. Y precisamente ese es el primer mandamiento que los vamos a repasar hoy, los 10 mandamientos. Entonces, que hoy le podamos decir a nuestro Padre: Señor, yo no quiero tener ningún otro Dios en mi vida. Tú eres el primero en mi vida, Señor. Tú eres el único en mi vida. Y esto hará un cambio en nosotros, ¿cierto que sí? Hoy la gente ha puesto otros dioses, como por ejemplo el dinero, ¿cierto? Gente que cualquier cosa hace por el dinero. El colombiano es una persona muy esforzada y muy trabajador, pero también se caracteriza porque hay mucho amor al dinero. Y muchas veces en ciertas regiones y ciertas personas dicen: por dinero yo hago lo que me toque, porque se ha puesto el dinero como un Dios. Otros han puesto sencillamente el placer como un Dios. Otros han puesto otras cosas como Dios, las cosas materiales, ¿cierto? Pero hoy que haya un arrepentimiento en nosotros, y que hoy le digamos al Señor: perdónanos porque hemos tenido dioses ajenos delante de ti. Hoy queremos, Señor, proclamarte como el Dios único de nuestras vidas. Entonces la bendición de Dios vendrá. Entonces dice el texto de Deuteronomio 11:1: amarás pues al Señor tu Dios, ¿cierto?, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Es decir, que Dios nos ha dado sus 10 mandamientos básicamente, ¿cierto? Y esto es muy importante entenderlo. Los 10 mandamientos que Dios ha establecido es la ley moral de Dios básica, ¿cierto? Y de ahí se desprende mucha bendición, se desprende mucha prosperidad. Es importante esto. El Señor dijo, vamos a mirar en Marcos capítulo 10, el Señor le dijo a un personaje que lo estaba buscando. Leamos literalmente Marcos 10, versículo 17 al 19. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. El versículo 19 dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor le dijo a esta persona: ¿qué necesitaba para heredar la vida eterna? Le dijo: los mandamientos sabes. Ahora la pregunta es: ¿tú conoces los mandamientos de Dios? La pregunta es: ¿conoces los mandamientos de Dios? El Señor le dijo a esta persona: los mandamientos sabes, y hizo un recuerdo de algunos de los 10 mandamientos. Los mandamientos sabes. Ahora la pregunta que hoy Dios nos hace es: ¿sabes? ¿Conoces los mandamientos de Dios? ¿Conoces los mandamientos del Señor? Hicieron una evaluación entre 500 hombres consagrados cristianos para saber si conocían los 10 mandamientos, y resulta que muchos de ellos no los pudieron mencionar en orden. No, algunos decían solo unos pocos, pero solo un hombre de 500 que les preguntaron los 10 mandamientos, solo uno de 500 los sabía todos y los dijo en el orden que está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? El Señor le dijo a esa persona judía: los mandamientos sabes, y con esos mandamientos tendrás vida. Pero lo que estamos diciendo hoy es que hoy la gente no sabe los mandamientos de Dios, no conoce los mandamientos de Dios. Y recordemos que al no conocer los mandamientos de Dios viene destrucción. Por eso el Señor dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo les traigo una propuesta: es que volvamos a conocer los mandamientos de Dios.
porque los mandamientos de Dios son para vida. Precisamente en el libro de Lucas, capítulo 10, vamos a mirar del versículo 25 al 28, la palabra del Señor nos dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 26, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Es decir, que los mandamientos de Dios son para vida. El Señor Jesucristo parafraseó Levítico 8:5, que dice que el que guarda los mandamientos de Dios vivirá. Los mandamientos de Dios debemos conocerlos y debemos practicarlos, porque los mandamientos de Dios son para vida. ¿Cierto que sí? Indudablemente, para ir al cielo no podemos ir sencillamente porque guardemos los mandamientos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero una vez que nos hemos reconciliado con Dios por la sangre de Cristo, debemos ahondar, ¿cierto?, en los mandamientos de Dios y vivirlos, porque los mandamientos de Dios son para vida. El Señor le dijo a este personaje, le dijo: guarda los mandamientos y vivirás. Y hoy nos dice el Señor también que guardemos sus mandamientos y entonces viviremos. Gloria a Dios. Es importante entender que los mandamientos de Dios son para vida, pero son, ya hemos dicho, mandamientos muy ignorados, especialmente los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de Dios son para vida. Usted quiere una vida abundante, una vida eterna en el cielo también. El Señor dice: guarda los mandamientos y entonces vivirás. Los mandamientos de Dios son para que seamos prosperados. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, nosotros podemos observar lo que la palabra del Señor habla acerca del conocer y guardar los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 28, leamos los primeros versículos de la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo en aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, etcétera, etcétera. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios nos dice que los mandamientos de Dios son para bendecirnos, ¿cierto? Por eso dice la palabra de Dios que bienaventurada la nación que teme al Señor y guarda sus mandamientos. Hoy entendamos esto: los mandamientos de Dios hace que seamos bendecidos en nuestro entrar, en nuestro salir. Por supuesto, no es un mensaje legalista. Somos salvos por gracia, pero la gracia no quiere decir que creemos que el Señor murió en la cruz, nos lavó con su sangre y podemos vivir de cualquier manera. No se trata de eso, la gracia. La gracia se trata que nosotros por nuestro pecado merecíamos la condenación, pero Cristo nos salvó y nos perdonó, pero nos ha dado unos mandamientos para que seamos prosperados, para que seamos bendecidos. ¿Sabe por qué la gente no prospera, las familias no prosperan y los países no prosperan? Porque tienen en poco
los mandamientos de la palabra de Dios. Las naciones reciben maldición cuando sus legisladores menosprecian a Dios y menosprecian la palabra y colocan precisamente leyes injustas, prescriben tiranía y hacen leyes que son desagradables ante los ojos de Dios. Por eso nosotros debemos propender que en la legislación de nuestros países esté la palabra de Dios. Pero hoy el secularismo dice que son países laicos y que no puede haber influencia de la fe en las leyes. Pero las naciones grandes, cierto que sí, como los Estados Unidos, fueron naciones que en su constitución implementaron la palabra de Dios. Por eso fueron naciones prósperas, naciones que crecieron, porque cuando se tiene en cuenta la ley de Dios, aún en la legislación de los países, ¿cierto?, en el estilo de vida de la familia, en el estilo de vida de las personas, viene la bendición. Por eso les quiero decir que los mandamientos de Dios fueron dados para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados. Bendito el Señor. Por eso el Señor le dijo a Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, el Señor le habla a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿Qué le dijo el Señor a Josué antes de entrar a la tierra prometida? Le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, los mandamientos de Dios, sino que en ellos meditarás de día y de noche, para guardar y poner por obra todo lo que en ellos está escrito, porque dice que entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Gracias a Dios. Entonces hemos visto que los mandamientos de Dios son para vida y los mandamientos de Dios son para que seamos prosperados. ¿Usted quiere ser próspero? ¿Usted quiere ser una persona que las puertas se le abren, una persona que la bendición de Dios lo alcanza? Precisamente hay que volver a los mandamientos de Dios. Pero también hay que luchar para que los mandamientos de Dios se respeten en nuestro país, ¿cierto? Ya hemos dicho en las legislaciones, pero también en las universidades, en los colegios, en las instituciones, que se pongan en alto los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios han sido muy atacados, ¿cierto?, en la historia. Estaba leyendo que el juez Roy Moore de Alabama fue procesado por un juez federal porque colocó los 10 mandamientos en su tribunal. Entonces un juez federal dictaminó que era inconstitucional colocar los 10 mandamientos en el tribunal del juez Roy Moore y obligó a que se quitaran los 10 mandamientos. En los Estados Unidos desde el 1980 se prohibió que en las escuelas se colocaran los 10 mandamientos, porque era una sana tradición en Norteamérica que en todas las escuelas había una copia de los 10 mandamientos en las paredes de los colegios. Pero desde 1980 se prohibió, porque se consideraba que era algo retardatario, se consideraba que era algo peligroso, algo nocivo. ¿Cómo es que las sociedades y las legislaciones consideran los 10 mandamientos como algo nocivo para la sociedad? ¿No es positivo que los hijos honren a sus padres? ¿No es positivo que la gente no mate? ¿No es bueno que la gente no robe? ¿No es bueno que la gente por codicia, o sea, que la gente quite la codicia porque Dios le ordena que lo haga, y que quitar esos pecados y esas malas conductas lo llevarán a cosas buenas? Es decir, que los 10 mandamientos no son peligrosos, los 10 mandamientos no son nocivos. ¿De dónde viene esa idea? Viene precisamente de la mente de Satanás, ¿cierto?, que cuestiona la palabra de Dios. Pero yo le digo con todo el corazón: amemos la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 16 verso 19 dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Pero la primera parte del versículo es: no tuerzas el derecho. Yo les quiero hablar con todo el corazón. Necesitamos los mandamientos de Dios. Los necesitamos como personas, ¿cierto que sí?, para que podamos vivir en bendición, para que tengamos vida y no muerte, para que seamos bendecidos.
Necesitamos los mandamientos de Dios. Tú necesitas los mandamientos de Dios. Quizá tú vives como tú quieres, tú eres ley para ti mismo, haces lo que se te ocurre. Yo quiero decirte que esto acorta tu vida, que esto te trae crisis, que esto te trae problemas. Pero si hoy tú reflexionas y reconoces al Dios maravilloso y empiezas a tener en cuenta los mandamientos de Dios, Dios te va a bendecir. Va a bendecir tu familia, va a bendecir tu economía, va a bendecir tus emociones, va a bendecir todo lo que tú emprendas. Como le dijo el Señor a Josué, que no se aparte estos mandamientos que yo te doy, los tendrás siempre en cuenta, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo es posible que las naciones consideran que los 10 mandamientos son malos? ¿Cierto que sí? ¿Cómo es esto posible? Indudablemente es porque la gente ha negado al Dios verdadero, se ha apartado del Señor, ha sido una nación que no ha querido tener en cuenta al Dios bueno, al Dios maravilloso, porque los mandamientos de Dios, primero, son para vida, segundo, son para que nos vaya bien. Aleluya. También los mandamientos de Dios son lámpara. Vamos a mirar el libro de los Proverbios, por favor. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 6, en el versículo 23. Proverbios 6, 23. Les invito a que abramos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice este hermoso versículo? Dice la palabra de Dios: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La Biblia dice que el mandamiento es lámpara. Aleluya. Los mandamientos de Dios son lámpara, cierto que sí, y sus enseñanzas son luz. La Biblia dice que la sociedad y los hombres andan en tinieblas. Los líderes religiosos, los líderes políticos, los líderes sociales son ciegos moralmente, y ellos pretenden guiar a las familias, ¿cierto? Por ejemplo, gente que su vida moral es un desastre, y es triste decirlo, y que están en el Congreso de nuestro país, quieren legislar sobre la familia, mientras sus familias son un desastre. Su vida es un laberinto de destrucción, es una vida torcida, pervertida, inmoral, y quieren legislar sobre la familia, quieren legislar sobre qué es lo que puede bendecir a la nación. Viven en tinieblas, son ciegos, guías de ciegos, y la Biblia dice que el ciego que guía a otros ciegos los hará caer en un hueco y todos serán destruidos. Pero la palabra del Señor nos dice que los mandamientos de Dios son lámpara, son luz en medio de la oscuridad de las naciones, que las naciones no saben qué camino tomar, las naciones no saben cómo salir de sus problemas económicos, no saben cómo salir de sus problemas de salud, de sus problemas sociales. Las sociedades no saben cómo salir de esa tremenda oscuridad. Surge una luz maravillosa, y es la luz de los mandamientos de Dios. Aleluya. Por eso dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La sociedad, la familia y las naciones necesitan los mandamientos de Dios para que nos muestren el camino recto, para que podamos entender por dónde están encaminándose nuestros pasos. Por eso yo quiero decirle con todo el corazón: volvamos hoy a la palabra de Dios, valoremos la palabra de Dios. Quizá estás en una noche oscura en tu familia, estás en una noche oscura en tu economía, estás en una noche oscura en tu salud, no sabes qué camino tomar. Yo te quiero animar: vuelve a la lectura de la palabra de Dios, vuelve a obedecer la palabra de Dios, vuelve a tener en alta estima la palabra de Dios, y esa palabra alumbrará tu camino. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios ha dado su lámpara que alumbra nuestro camino como personas, como familia, como sociedad y como nación. Colombia, en esta crisis que se habla ahora de paros y de revueltas, Colombia necesita la palabra de Dios. Yo te quiero animar: no te dejes guiar por lo que la gente secularista dice, que hay que vandalizar, que hay que tirar piedra, que hay que maldecir, que hay que hacer golpear la cacerola. Lo que tenemos es que conocer y vivir
los mandamientos de Dios. Volvamos a la palabra de Dios y seremos bendecidos, seremos prosperados. Gracias a Dios que esos mandamientos han sido dados para prosperarnos, para bendecirnos. Yo quiero decirles con todo el corazón, lo que tú necesitas, lo que tu familia necesita, lo que Colombia necesita es volver a Dios y a los mandamientos de la palabra del Señor. Qué importante es esto, qué maravilloso es el Señor. Ahora, la pregunta es esta: ¿conoces los mandamientos de Dios? ¿Vives en los mandamientos de Dios? ¿Tienes en cuenta los mandamientos de Dios? Y muchas veces la triste respuesta es que ignoramos los mandamientos de Dios, y por ignorarlos tampoco los podemos practicar porque no los conocemos. El Señor Jesucristo, o el Padre Celestial, a través del profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué se destruyen las familias? ¿Por qué se destruyen las personas? ¿Por qué se destruyen las sociedades? ¿Y por qué se destruyen los países? Porque falta el conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? No tanto el conocimiento histórico, geográfico, intelectual, científico, que tienen un valor muy importante, conocimiento financiero, que tienen un valor muy importante, pero hay un conocimiento superior, es el conocimiento de los mandamientos de Dios. ¿Sabe una cosa? Si te preguntara, ¿conoces los 10 mandamientos? Quizá no los conoces bien, quizá dudarías al mencionarlos, pero hoy los vamos a recordar. Hoy vamos a recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y vamos a ir al Éxodo capítulo 20, donde están consignados. Muy bien, leemos desde el versículo 1, dice la palabra del Señor: y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Estos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Qué importante es tenerlos en cuenta. Quiero recapitularlos uno a uno para recordarlos. Ahora, qué importante es que nosotros los aprendamos de memoria. ¿Cierto que sí? Es algo muy básico, pero si hoy se pregunta a los cristianos, ¿conocen los 10 mandamientos? Quizá los dicen en desorden, quizá dice unos, otros se le olvidaron, pero es importante entender que esos mandamientos de la ley de Dios son para vida, son para bendición, son para prosperidad y que son permanentes. Es importante entender que los mandamientos de Dios no pasan al pasar los años, al pasar diferentes tipos de gobiernos o al pasar ciertas modas teológicas, sino que los mandamientos de Dios siempre están vigentes y nos ayudan a permanecer en la bendición de Dios. Lo primero, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses delante de mí. Esto es muy importante. El primer mandamiento nos habla de que solo hay un Dios, ¿cierto? Y que no es Alá,
cierto que sí, no es ningún otro Dios extraño, sino es el Dios que revela la palabra de Dios. Es muy importante entender esto, hay un solo Dios, ese es el Dios que nos revela la palabra de Dios. Hoy precisamente a través del ocultismo hay varios dioses de la santería cubana que viene a su vez del África, son en realidad demonios. Por eso la palabra de Dios nos dice que solo debemos tener al Dios verdadero. El Dios verdadero se revela en la Escritura, en la palabra de Dios. No hay más dioses, hay un solo Dios. Qué pilar tan maravilloso. Por eso los 10 mandamientos son tan perseguidos por los secularistas, porque ellos no aceptan que haya un Dios. Pero bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Es decir, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses delante del Señor. Solo hay un Dios, y es el Dios que se revela en su palabra. Segundo mandamiento dice: no te harás imagen, es decir, no tendrás ídolos. Entonces es importante entender que la Biblia enseña que no debemos hacernos imágenes de Dios. Nunca el culto a Dios fue a través de objetos, ¿cierto? O de figuras o de imágenes. Por eso dice: no te harás imagen, porque el Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios todopoderoso. Por eso dice la palabra que el idólatra hace imágenes de madera, hace imágenes de metal, hace imágenes de yeso. Dice que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, y tienen boca pero no hablan, y pies pero no caminan, porque son muertos, como los que los hacen también están muertos. Nunca Dios quiso que lo adoráramos a través de imágenes, ¿cierto que sí? Sino que lo adoráramos en espíritu y en verdad. Segundo mandamiento: no te harás imagen. Es decir, que esas imágenes que algunos tienen en sus casas, que les alumbran, ¿cierto que sí? Tienen que ponerles velas porque ellos no tienen luz propia, ¿cierto que sí? Tienen que alumbrarlos porque están en la oscuridad. Y precisamente todo lo que tiene que ver con esas velas tiene que ver con el ocultismo. Todo eso de alumbrar imágenes tiene que ver con culto a los demonios. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses delante del Señor. Segundo: no te harás imagen, no te harás imagen. Tercero: no tomarás el nombre del Señor en vano. Qué importante es entender que la palabra de Dios nos dice que el nombre del Señor es santo. En la oración del Padre Nuestro, el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que tu nombre sea puesto aparte para honrarlo, para exaltarlo, porque el nombre del Señor es santo. No debemos incluir el nombre del Señor en chistes, en comentarios infundados. Es decir, no podemos mencionar el nombre de Dios de una manera vana. Precisamente los judíos, cuando traducían las escrituras y llegaba al nombre de Dios, ellos guardaban suma reverencia y se postraban, ¿cierto que sí? Y ellos no tomaban el nombre del Señor en vano. Hoy en la sociedad y en la cultura latinoamericana se refiere a Jesús como Chuchito, ¿cierto que sí? O Diosito, bueno, cosas así. La Biblia dice que le tengamos esa reverencia, que cuando mencionamos el nombre del Señor lo hagamos con amor, con respeto, ¿cierto? Dándole ese valor, porque el nombre de Dios representa a Dios. No tomarás el nombre del Señor en vano. En juramentos, ¿no? Cuando la persona dice: es que se lo juro por Dios, y es una mentira porque no piensa cumplir. Precisamente no debemos meter el nombre de Dios en los juramentos, ¿cierto que sí? Es importante que cuando mencionemos a Dios lo hagamos no de una forma irreflexiva, sino que cuando mencionemos el nombre de Dios lo hagamos con amor, con reverencia, con adoración, con exaltación, con respeto, pero que nunca tomemos el nombre del Señor en vano. Hoy muchas personas blasfeman el nombre de Dios, ¿cierto? Reniegan contra el nombre de Dios, lo colocan por tierra, y algunos hasta levantan su voz contra el cielo y lo desafían y le dicen: si tú existes, aquí estoy, destrúyeme, y maldicen y blasfeman el nombre de Dios. Pero nosotros amamos a Dios y amamos los nombres que Él ha revelado, porque los nombres de Dios representan a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Jehová es Jehová Jireh, nuestro proveedor, ¿cierto que sí? Es decir, ese nombre representa la provisión de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto que sí? Jehová es mi sanador, Jehová es mi paz, etcétera, etcétera. No tomemos el nombre del Señor en vano. Cuando mencionemos el nombre de Dios en nuestras conversaciones o lo que nosotros hablamos, siempre hagámoslo con respeto, con exaltación, con adoración, y Dios nos va a bendecir. También dice la palabra
palabra que nos acordemos del día del reposo para santificarlo. Recordamos que los cristianos, porque el Señor resucitó el día domingo, porque el Pentecostés fue un día domingo, porque el Señor precisamente es nuestro Dios, hemos optado el domingo para honrar al Señor, aunque no es un día sencillamente religioso, sino que honramos ese día y le damos la gloria al Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Qué importante es esto. Este es el quinto mandamiento de los 10. Honrar a padre y madre. ¿Por qué? Porque la honra al padre y a la madre trae bendición. Dice, para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra y para que te vaya bien. Cierto que hoy la crisis de la sociedad es porque la imagen paterna y materna se ha tenido en poco, cierto que sí. No se respeta a los padres, dice el papá es cualquier y dicen una grosería tremenda, cierto que sí. Pero es importante que cuando se vuelve a la honra de los padres atraemos la bendición de Dios. Vemos el sexto mandamiento es no matarás, Éxodo 20:13, no matarás. Es importante entender que los que tenemos respeto por los mandamientos de Dios no promovemos el asesinato, ¿cierto? Ni en el caso del aborto, ni del bebé, ¿cierto? No estamos a favor del aborto, sino a favor de la vida. No estamos a favor de la muerte, sino a favor de la vida. Por supuesto, de la vida de la mamá, pero también de la vida de la criatura. Es decir, no al aborto, que viva la mamá y viva el bebé también. Es decir, que es una sociedad que no exalta la muerte y el asesinato como un valor. Tremendo, cuando hay precisamente esto del aborto y la eutanasia, se está exaltando la muerte en vez de exaltar la vida. El Señor ha dicho no matarás. Precisamente las sociedades que no respetan la vida se vuelven duras, sin misericordias. Los grandes líderes ateos, cierto, como Mao Zedong, como José Stalin, se les atribuyen decenas de millones de muertos para establecer su filosofía, porque precisamente al no creer en Dios, dice esto nos costará unos cuantos millones de muertos, y así piensa el secularista, así piensa el ateo, dice sí, esto nos costará 3 millones de muertos, 4 millones, 10 millones, porque a él no le importa la vida. Pero gloria a Dios, porque los 10 mandamientos nos hablan de respetar la vida. No cometerás adulterio. Precisamente nos habla de la pureza del matrimonio. ¿Cuántos hogares se destruyen por las pasiones desordenadas? Cierto que sí, por la lujuria, por el no amar al esposo o a la esposa y por ser infiel. La Biblia dice no cometerás adulterio. Precisamente este mandamiento tan corto, tan sencillo, preserva la familia, cierto que sí, preserva los hogares. Y usted sabe, por ejemplo, cuando hay adulterio en un hogar, no solo sufre la pareja, sufren también los hijos, cierto que sí. Sufre precisamente toda la familia. Por eso Dios es sabio y dice que debe guardarse ese pacto matrimonial, debe haber esa fidelidad matrimonial. Muchas tentaciones pueden haber, cierto que sí, muchas sugerencias de Satanás pueden haber, y aún dentro de la persona bullen muchas pasiones, pero dice el apóstol que esto debe ser llevado a la cruz y negarse a la inmoralidad, cierto que sí, porque de esta manera, al ser gente fiel, el esposo a su esposa, la esposa a su esposo, esto traerá mucha bendición. Cuánto dolor, cuánta muerte, cuánta destrucción ha traído la infidelidad sexual, el adulterio. También dice la palabra de Dios, el octavo mandamiento, los estamos recordando, no hurtarás, cierto que sí. Entonces la palabra de Dios nos habla de no sustraer lo que le pertenece a otra persona. Muy bien, importante este aspecto. Por eso dice la palabra del Señor que cada uno debe, de acuerdo a lo que hace, ser prosperado, y que no debe sustraerlo de otra persona. En las sociedades de hoy, el robo a nivel gubernamental, a nivel normal, una persona ve algo y dice me gustó esto, y nadie lo está cuidando y lo va tomando. Muchas veces el hurto se ha vuelto un valor o un antivalor en la familia, se ha hecho un antivalor en la sociedad. La persona dice las cosas no son del dueño sino del que las necesita, ¿cierto? Y precisamente las filosofías ateas le dicen a la persona no, si usted necesita ese bien inmueble, tómelo, porque las cosas no son de los que las
las tienen, sino de los que las necesitan. Entonces muchas veces desde esas leyes se promueve precisamente el robo. En Venezuela eso se generalizó mucho, ¿no? Sencillamente diciendo, usted necesita esa casa, pues tómela, porque usted la necesita, pero no es así. La Biblia dice, no robarás. Noveno mandamiento es, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No hablarás falso testimonio. Entonces se está hablando de la veracidad. ¿Cuántas personas han ido a la cárcel? ¿Cuántas personas han perdido aún la vida porque alguien los ha acusado injustamente? La palabra de Dios nos dice que tengamos temor de Dios y no levantemos falso testimonio. ¿Sabe que para algunas personas es muy fácil inventar cosas, inventar historias y colocarle a otros situaciones falsas? Y comentar, dice, sí, yo lo vi, con estos ojos que se ha de comer los gusanos, yo lo vi, hizo esto, y son falsos testigos. La Biblia dice que esto es algo grave ante los ojos de Dios. Muchas personas inocentes, ya les he dicho, han ido a la cárcel o han perdido la vida por falsos testimonios. Pero aún en el pueblo de Dios, a algunas personas les es fácil hablar mal de otros, sencillamente hablan mal como tomarse un vaso de agua, hablan de las personas, les inventan cuentos, les inventan historias. La Biblia dice que tengamos temor de Dios, que no levantemos el falso testimonio. Y por último, los 10 mandamientos dicen, no codiciarás. Y nos está hablando de que no debemos codiciar nada de lo que le pertenece a nuestro prójimo. Esto está en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, la palabra de Dios dice, no codiciarás. ¿Qué es codiciar? Es querer lo que otro tiene. Está basado en la envidia, ¿cierto? Diciendo, yo quiero lo que esta persona tiene, yo quiero la esposa que este hombre tiene, yo quiero la casa que este hombre tiene, yo quiero el trabajo que este hombre tiene. Pero es precisamente por la codicia, por la ambición, por el egoísmo y por la envidia, ¿cierto que sí? Es importante entender que el cristiano no necesita codiciar lo que otros tienen, porque Dios tiene bendición para todos nosotros. Dios tiene bendición para ti si lo buscas. Dios tiene bendición para todos nosotros. Hoy, al concluir este pensamiento de la palabra de Dios, le estamos rogando al Señor que el Señor coloque en nosotros temor de Dios. Esto es lo que nosotros necesitamos. Tenemos que recordar los mandamientos de Dios, tenemos que recordar lo que Dios nos ha mandado en su palabra, y tenemos nosotros que tener temor de Dios. Gloria a Dios por esto. ¿Qué es lo que las naciones necesitan? Las naciones necesitan volver su corazón a Dios. ¿Qué es lo que necesita la familia? Volver su corazón a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como individuos? Volvernos a Dios, creer en Dios y creer en su palabra. Volver a tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es el respeto por Dios y por su palabra. ¿Cierto que sí? Decirle, Señor, ayúdame desde este día a tener en cuenta tus mandamientos, para que yo sea bendecido, para que yo sea prosperado. Yo les quiero animar, volvamos a Dios, a la fe en Dios, pero volvamos al temor de Dios, al respeto por los mandamientos de Dios, y por supuesto volvamos a conocer esos mandamientos, porque los hemos olvidado. Volvámonos a Dios, volvámonos a su palabra, y entonces vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a ser llenos de la gloria de Dios. Yo quiero hablarle a aquellas personas que se han apartado de Dios, aquellas personas que han caminado lejos de Dios. Yo le animo hoy, vuélvase al Señor. Yo le animo hoy, reconcíliese con Dios. Yo le animo hoy, pídale al Señor que le perdone sus pecados. Yo le pido hoy, acérquese a Dios, dígale al Señor que lo restaure, dígale al Padre Celestial que lo restaure. La Biblia dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó hasta su última gota de sangre para perdonar todos nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por eso les quiero animar, reconciliémonos con Dios, volvámonos hoy a Dios. Usted que está lejos de Dios, usted que se ha apartado de Dios, yo le animo para que hoy le diga, Señor, perdóname, yo necesito de ti, y yo necesito tu palabra, y yo te ruego que tú me perdones. Usted quiere volverse a Dios, yo le quiero invitar que haga esta oración conmigo. Pero también a aquellos creyentes que se han ido deslizando,
que se han ido deslizando y que han ido olvidando la palabra de Dios, que ya para ellos los mandamientos de Dios no son importantes. Por eso quizá tanta crisis en tu vida, tanta crisis en tu familia. Pero hoy volvámonos a Dios y el Señor va a traer restauración. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Usted que quiere volverse a Dios, allí donde está, cierre sus ojos, por favor, y repita esta oración conmigo. Diga esta oración, diga: Señor Jesucristo, reconozco que me he apartado de ti, me he alejado de tu palabra, pero yo te pido, Señor, que me perdones toda mi maldad y todo mi pecado. Señor Jesucristo, por favor, perdóname. Señor Jesucristo, por favor, restáurame. Señor Jesucristo, por favor, ayúdame. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido que me perdones todos mis pecados y me restaures en el nombre del Señor Jesús. Usted que ha hecho esta oración, están apareciendo unos teléfonos ahí, por favor los colocamos. Llame a estas líneas del teléfono. Alguien va a estarle atendiendo, un pastor, una pastora, va a estar atendiendo su llamada y va a estar orando por usted. Marque por favor estas líneas telefónicas y estarán orando por usted en este momento. Gloria a Dios, le estarán orientando a la luz de la palabra de Dios. Si usted se reconcilió con Dios, si usted hoy quiso volverse a Dios, marque esta línea para que le orienten en la palabra de Dios. Y ya concluyendo, a todos aquellos que amamos al Señor, yo les quiero decir, amados hermanos, la victoria solo está en Dios y la victoria está en la palabra de Dios. No podemos vivir anárquicamente, ¿cierto? No podemos ser cristianos que hacemos lo que se nos ocurre y que porque decimos que creemos en Dios podemos hacer cualquier cosa. No, tenemos que volver a la palabra del Señor. No ignoremos los mandamientos de Dios, no los tengamos en poco. No vivamos sin la obediencia a la palabra de Dios, porque no tendríamos el respaldo de Dios. Pero hoy vamos a confesar que como cristianos vivimos y viviremos en los mandamientos de Dios. Padre, te damos gracias. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, porque no hemos tenido en cuenta tus mandamientos. Señor, no hemos ni aprendido los 10 mandamientos de memoria. Señor, ignoramos tu palabra, Señor. Ignoramos los mandamientos que tú nos has dado. Pero hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Y hoy te rogamos, Señor, que nos restaures. Señor, levántanos en victoria, levántanos en bendición, Padre. Te pedimos que nos perdones por la ignorancia y por la desobediencia a los mandamientos. Señor, yo te ruego que desde hoy tus mandamientos hallen cabida en nuestro corazón, como dice el libro de los Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Señor, que desde este momento tus mandamientos y tu palabra se establezcan en nuestros corazones y se establezcan en nuestra vida desde ahora y para siempre.